8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que el PSOE se negó a suspender el pleno del Congreso de ayer con motivo de la Dana para garantizarse el control político de Radio Televisión Española. Los socialistas solo han aceptado cancelar la sesión de control por las graves consecuencias de la Dana en Valencia. Escuchamos a Miguel Tellado por parte del PP solicitar la suspensión de la actividad parlamentaria y la contestación del portavoz socialista Patxi López haciendo referencia a que solo la sesión de control se paralizaría. Gracias, presidenta. Por una cuestión de orden, yo creo que hoy no procede debate de este tipo en este pleno y creo que lo ideal sería que reúna a la Junta de Portavoces y que todos conjuntamente decidamos suspender esta sesión plenaria por respeto a las víctimas de la Dana, que afecta a 3 comunidades autónomas. Creo que sería lo razonable hacer un receso, reunir a la Junta de Portavoces y que hoy mandemos un mensaje claro. Suspendamos el pleno y que el Gobierno pueda irse a trabajar y colaborar con el resto de administraciones que están haciendo frente a esta crisis. Gracias, señor Tellado. Señor López. Estamos de acuerdo en que podamos hacer una reflexión sobre que no es el momento de la confrontación política en el tono en el que lo estamos teniendo. Por lo tanto, podemos hablar de suspender el pleno de control de esta sesión. Claro, ahí la está la trampa. Muchas gracias, señores portavoces. Suspenderemos el pleno. Un momento, por favor. El parón duró poco porque se mantuvo el pleno extraordinario previsto para convalidar el decreto del Gobierno que modifica el método de elección y las mayorías necesarias para designar el Consejo de Radio Televisión Española. De esta manera, los socialistas instaban a continuar la actividad parlamentaria para no perder esa oportunidad de poder controlar Radio Televisión Española. En el hemiciclo se han ausentado los diputados del PP, Vox y Compromís. Sin embargo, el texto del Gobierno de coalición ha salido adelante gracias a los 175 votos a favor de PSOE, Sumar, PNV, Bildu, Esquerra Republicana y Junts, que sí que estaban presentes. Lamentable es poco. Sería más adecuado, pues asqueroso, repugnante, insoportablemente hipócrita. Como empezaban a llegar las noticias de que se iba incrementando el recuento de muertos en Valencia, pues entonces en el Congreso los portavoces, los distintos grupos se dan cuenta de que hay que, en fin, no se puede continuar con normalidad con la sesión. Entonces se reúne la Junta de Portavoces y deciden que se suspende efectivamente la sesión de control del Gobierno. Pero a continuación del pleno ordinario de control del Gobierno había convocado un pleno extraordinario que el PSOE había convocado para convalidar su toma de control de Radio Televisión Española, donde quería colocar a una serie de periodistas amigos a cobrar más de 100.000 pavos al año. Y eso deciden que no lo van a suspender. Que no lo van a suspender porque les importaba más el tomar el control de Radio Televisión Española que guardar las formas con las víctimas. ¿Cómo sería la cosa para que uno de los socios de Sánchez, Compromís, que es una formación valenciana, pues dijeran que no, que ellos se ausentaban del pleno sobre el control de Radio Televisión Española? El PSOE, incluidos sus diputados valencianos y castellano-manchegos, se quedó allí para consumar el asalto a Radio Televisión Española junto con el resto de sus socios, salvo Compromís, y le dio igual. Eso sí, después de celebrado el pleno y conseguido el asalto a Radio Televisión Española, entonces ya sí, decretaron 3 días de luto. ¿Se puede ser más miserable que Sánchez y el Partido Socialista? Pues hombre, se puede, pero hay que reconocer que es bastante difícil, muy complicado, porque suspender el pleno de control al Gobierno
pero no suspender el otro. Y luego después decir que estás muy consternado y que declaras 3 días de luto y que no vas a hacer declaraciones durante 3 días, pues es no solo mostrar muy poco respeto por las víctimas de la tragedia, sino además intentar aprovechar la jugada para quitarte de en medio y no responder preguntas durante 3 días. Vamos, que ya desde el minuto 1 está el PSOE viendo cómo aprovecha la tragedia en su propio beneficio. Por el momento, pues sabemos que piensa aprovechar, escurriendo el bulto durante 3 días, escudándose en que estamos de luto y he dicho que no iba a hacer declaraciones. Para que nadie, supongo, le pregunte, por ejemplo, por cómo es posible que continúe en el cargo un fiscal general del Estado cuyo despacho acaba de ser registrado ayer por la Guardia Civil, para que nadie le pregunte por los nuevos datos que van saliendo sobre otro más de los negocios de la trama de las mascarillas, que es la trama de las PCR, que negoció Koldo con el gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres, para que no le preguntemos por la trama de los hidrocarburos venezolanos, que al final terminó derivando en 180 millones de euros de quebranto para las arcas públicas españolas y por lo que Aldama está en la cárcel. Vamos, desde el minuto 1 ya están viendo cómo aprovechar políticamente la tragedia de Valencia, con lo cual, lo que les planteaba en el bloque informativo anterior, solo políticamente, o ya desde el minuto 1 hay gente en el PSOE y en el mundillo de, entre comillas, empresarios alrededor del PSOE, viendo cómo sacar tajada económica de también de esta desgracia, cómo sacaron tajada económica de la pandemia. Porque conociéndoles, pues yo diría que en estos momentos están viendo a ver qué tipo de contratos va a haber que dar para ayudas a Valencia, etcétera, 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 y viendo cómo pueden meter la mano en la caja. Vamos, me apostaría una cervecilla. ¿Por qué tanto interés ayer en tomar el control de Radio Televisión Española? Pues la verdad es que resulta llamativo. Es que lo peor de todo es lo innecesario. Pero claro, es que estaban repartiendo pues unas jugosas prebendas a sus periodistas amigos. Escuchen. Gracias a la reforma de la que estamos hablando, los nuevos consejeros de Radio Televisión Española cobrarán más de 100.000 euros al año hasta 2030. El cambio en el decreto ley para conformar el Consejo de Administración de Radio Televisión Española incluye también esta modificación porque los actuales solo tenían derecho a dietas. Formar parte del Consejo de Radio Televisión Española se pagará a razón de 105.000 euros anuales sin contar los complementos. Además, ahora el Consejo de Radio Televisión Española aumentará su tamaño hasta los 15 integrantes, lo que supone también añadir estos 15 puestos al número de directivos de la compañía pública, que el año pasado era ya de 190. Total, que la compañía pública tiene 200 directivos, Radio Televisión Española. Acaban de sumar los miembros del Consejo de Administración, que hasta ahora solo cobraban dietas, pero a partir de ahora, pues Sánchez va a hacer que cobren más de 100.000 euros al año, sin contar complementos. ¿Y a quién ha puesto ahí? Pues lo que ha hecho ha sido poner a periodistas de la cuerda suya y de sus socios. Por ejemplo, pues una que creo que ha sido jefa de prensa o algo por el estilo, un cargo relativo a la prensa, con Oriol Junqueras. Por ejemplo, a quien dirigía el diario Público, y que por cierto fue aquella que lanzó el bulo de que el juez Peinado tenía 2 DNIs distintos. El gobierno que dice que lucha contra el bulo pone en Televisión Española a una periodista que lanza bulos. Han puesto también ahí a otro de los asesores, ayudantes o lo que sea de Bolaños. Vamos, que han colocado a sus amigos a cobrar 100.000 euros al año. Pero la verdad es que es curioso el tema de las prisas. ¿Por qué? ¿Realmente tanta prisa había por hacerlo? ¿No podían esperar 2 días? ¿No podían convocar un pleno para el fin de semana, yo qué sé? ¿O para la semana que viene, para convalidar el decreto de Radio Televisión Española?
no podían haberlo hecho convocando para hoy al pleno de urgencia. No lo sé, no lo entiendo. Era cuestión de plazos, es lo único que se me ocurre, que se fuera a pasar el plazo de convalidación del decreto o alguna cosa por el estilo. Pero vamos, si se te pasa el plazo de convalidación del decreto, pues vuelves a emitir otro decreto y tienes otra oportunidad de hacerlo. ¿Tanta prisa había por colocar a periodistas afines cobrando 100.000 euros al año? Tanta prisa como para suspender la sesión de control, pero no el pleno extraordinario para tomar al asalto Radio Televisión Española. Hay mucha gente hablando de que esto pues culmina la transición hacia el chavismo. No. El efecto político, el efecto en la propaganda, en la información, no es ninguno. Radio Televisión Española es una basura. Y su influencia en la opinión pública es cero pelotero. Pues todo el mundo sabe de qué palo va. ¿Va a ser más sectaria Radio Televisión Española porque nombren a los amigos de Pedro Sánchez? No, o sea, es imposible que sea más sectaria, no sé. Si fuera más sectaria, pues ya tendrían que salir los redactores de Radio Televisión Española aporreando a miembros de la oposición. No va a haber cambio en lo que es el influjo informativo hacia la opinión pública. El único cambio es que nos va a costar 100.000 euros al año, más de 100.000 euros al año, cada uno de los muchachos y muchachas a quienes Sánchez ha colocado en el Consejo de Radio Televisión Española. De nuevo, usando el dinero de los españoles para pagar favores. Bueno, y mientras tanto, pues el PSOE continúa con su debilidad parlamentaria y con sus intentos de sacar dinero de donde sea. Intentaba sacar adelante impuestos a la banca y a las eléctricas, y a pesar del cerdeo del PP, que parece que estaba ahí tonteando con que podía llegar a apoyar al gobierno de Sánchez, parece que al final ha imperado el sentido común y no lo ha hecho, y espero que no lo haga. Y Sánchez se ha visto obligado a negociar con sus socios y al final ha tenido que llegar a un acuerdo con una parte de sus socios que ha cabreado a la otra parte. Escuchen. PNV y Junts pactan con el PSOE tumbar el impuesto especial a las eléctricas y hacer permanente el de la banca. De esta manera, los otros socios de Sánchez deciden en contra de lo que pedían los grupos aliados de izquierdas, de los socialistas, concretamente Sumar, Esquerra Republicana, Bildu y Podemos. Esta división de pareceres respecto a la banca y las eléctricas escenifica una vez más el desencuentro entre los socios de Pedro Sánchez, que aún le mantienen en la Moncloa. De hecho, su socio mayoritario, que es Sumar, asegura que su posición es la de hacer permanentes los impuestos a las energéticas y también el de la banca, y así se lo han trasladado reiteradamente al PSOE, ya que los de Yolanda Díaz han registrado sus propias enmiendas al respecto. Bueno, el PSOE quería sus impuestos a la banca y a las eléctricas, impuestos extraordinarios, y entonces PNV y Junts pues han decidido que no, que el de las que no le iban a apoyar a Sánchez. Y Sánchez, pues para no perder sus votos, al final ha tenido que ceder y retira el de las empresas de energía. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, pues Repsol, en fin, los de Junts no quieren que se les aplique esos impuestos. Ya saben ustedes, los lobbies regionales. Y claro, pues resulta que al resto de los socios de Sánchez, pues eso les ha descolocado. Ellos querían ambos impuestos. Y entonces ahora pues no se sabe si van a salir adelante los planes de Sánchez o no, porque aunque tiene el apoyo de PNV y de Junts, no tiene el de los otros. Con lo cual, pues me supongo que al final terminará sacando algún apaño donde no se preocupen ustedes, que el resto de los socios que se oponen alguna prebenda obtendrán, por supuesto con cargo a nuestros bolsillos. Como con cargo a nuestros bolsillos es lo que decidió Sánchez ayer, que es subirnos el precio del diésel. Escuchen.
El Gobierno subirá el impuesto del diésel para equipararlo al de la gasolina. Concretamente, el impuesto de hidrocarburos del gasóleo de automoción sube 9,37 céntimos por litro. El Gobierno ha anunciado que es una medida que no aplicará a los profesionales del transporte y sostiene que con esta subida busca paliar costes ambientales derivados del transporte por carretera y contribuir así a moderar los gases de efecto invernadero. Esta medida se ha incluido en una enmienda del PSOE a la ley que regula el tipo mínimo de las multinacionales. O sea, están en una ley donde pretenden que las multinacionales coticen más y te cogen y nos suben a todos los curritos de a pie el precio del diésel. La progresía en acción. Mientras que fingen ir contra los ricos, machacan a los pobres. Mientras que fingen defender a los que menos tienen, pues se dedican a subirle los impuestos al que menos tiene para poder seguir dándole al que más tiene pues todo tipo de prebendas y de pasta. Porque al final, no nos engañemos, todo esto de impuestos a las energéticas, impuestos a la banca, impuestos a las multinacionales, todo eso es basura. Y es basura porque luego lo que les ponen por un lado se lo devuelven por otro. Y que, vale, chicos, los de las energéticas, que sí, que tenemos que subiros un impuesto porque, claro, en fin, tenemos que hacer como que vamos contra los ricos, pero no te preocupes, que ya luego, pues tú me pides algún favor de alguna concesión de algo, yo qué sé, ábrete un grupo editorial dentro de tu grupo industrial y entonces, pues a través de esa editorial ya te daremos algunas subvencioncillas. Ya saben ustedes, todo ese tipo de juegos que para el que tiene mucha pasta y tiene grupos industriales diversificados, pues resulta muy fácil. Resulta muy fácil quitarle a uno por un lado y darle el doble por el otro. Pero al que tiene un coche diésel, pues a ese le van a subir 9 céntimos, porque sí. El diésel. ¿A quién afecta eso? ¿A los Ferraris de los ricos? Dudo de que vayan con diésel. A los cochazos eléctricos que cuestan una pasta y que solo se pueden permitir los pijoprogres, pues esos no van con diésel seguro. ¿A quién perjudica eso? Pues justo a los que menos tienen, a los que tienen coches de menor gama, coches más antiguos y que compraban coches diésel precisamente para pagar menos por el combustible. Bueno, pues ahora se lo equiparan a la gasolina. Estupendísimo, pero bueno, pues no sé, supongo que tenemos lo que nos merecemos por votar incorrectamente. Y mientras tanto, pues donde van a tener que votar dentro de nada, de hecho quedan 5 días para las elecciones, es en Estados Unidos, donde el martes habrá elecciones presidenciales y donde la basura está cobrando un protagonismo en la campaña. Ayer Trump dio un mitin vestido de basurero, después de ir hasta el mitin en un camión de basura. Escuchen. Terminamos con una noticia curiosa de la campaña norteamericana a la Casa Blanca, porque como dice Luis del Pino, Donald Trump ha decidido dar un mitin vestido de basurero y las imágenes se están viralizando en redes sociales porque el candidato republicano llegaba en un camión de basura. And I have to begin by saying 250 million Americans are not garbage. Así comenzaba su discurso Donald Trump diciendo que sus votantes, 250 millones de personas, no son basura. Y es que esta situación se produce después de que Joe Biden dijera que los seguidores de Donald Trump precisamente eran basura y estaban rodeados en un basurero a raíz de la polémica sobre Puerto Rico. Quedan 5 días para esas elecciones presidenciales en Estados Unidos y Donald Trump está haciendo hincapié en los swing states, como es el caso de Pensilvania, que es el estado bisagra de mayor población. Allí se juegan 19 votos electorales de los 270 que necesitan los candidatos para lograr la victoria en las urnas y se prevé que vuelva a poner el foco Donald Trump en el final de campaña en Pensilvania. Bueno, interesantísima la campaña electoral. Llegamos con los resultados en las encuestas en un pañuelo, porque en estos momentos Donald Trump aventaja a Kamala Harris en el voto popular, pero solo 4 décimas, y aventaja a Kamala Harris en el voto en los estados clave, pero solo 9 décimas. Para Trump
son buenas noticias porque tradicionalmente las encuestas tienden a minusvalorar a Trump frente a los resultados reales que luego saca. Pero bueno, no sé, los resultados en las encuestas son tan ajustados que pues puede pasar cualquier cosa. Puede ganar el uno, puede ganar la otra. Las casas de apuestas se inclinan mayoritariamente por Trump, con una diferencia abismal sobre Kamala Harris, pero también las casas de apuestas se equivocan. Se equivocaron, por ejemplo, al predecir que en el Brexit ganaría el no. Por tanto, el martes puede ganar cualquiera. De hecho, Kamala Harris, en 2 de los 7 estados clave, pues está por delante unas pocas décimas de Trump. Trump, en los otros 5 estados clave, está por delante unas pocas décimas o un puntito y poco por delante de Kamala Harris. Y dependiendo de hacia dónde se vaya un estado u otro, pues puede ser presidente una o puede ser presidente el otro. Así que, en principio, puede pasar lo que sea. En la fase final de campaña, pues se nota un cierto nerviosismo en el campo demócrata. El otro día Biden pues llamó basura a todos los votantes republicanos, lo cual pues no es muy adecuado de cara a poder ayudar a Kamala Harris en la campaña. A lo mejor es que no quiere ayudarla, yo qué sé. Y por su parte Trump pues ha tirado de sentido del humor y, aprovechando que Biden le llamaba basura, acudió vestido de basurero a un mitin y subido en un camión de la basura con el logo de Trump. Bueno, viendo eso, es decir, viendo el nerviosismo en un bando y viendo que en el otro pues se recurre al humor, deduzco, pero es una deducción que no puedo demostrar tampoco, que en la campaña de Trump están más seguros, más confiados que en la campaña de Kamala Harris. Pero de todos modos, como ya he dicho, las diferencias son tan ajustadas que se puede perfectamente producir, se puede dar la situación de que se decida por unos pocos miles de votos la presidencia de Estados Unidos. Bueno, vamos con don Alejandro Baños para que nos cuente qué trae hoy Voz.us en la portada. Buenos días, don Alejandro. Buenos días, don Luis. Hoy en Voz Media les informamos de la última hora de las elecciones presidenciales. El presidente Joe Biden calificó de basura a los simpatizantes de Donald Trump, es decir, a la mitad de la población de su país. Al margen de estas inapropiadas declaraciones, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado a favor del estado de Virginia para que elimine del censo a unas 1.600 personas que no poseen la ciudadanía y a las que el Departamento de Justicia quería darles el derecho a que votasen el próximo martes. Por cierto, que Donald Trump ha revelado que ha tenido conversaciones recientes con los directores ejecutivos de Amazon, Google y Apple después de varios años alejado de los magnates tecnológicos. Cambiando de asunto, David DePape, el hombre que en 2022 agredió con un martillo al marido de la expresidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue sentenciado a cadena perpetua en California. DePape entró en la residencia de los Pelosi para atacar a la ex speaker, pero acabó agrediendo a Paul Pelosi. Dejamos la política y nos centramos en economía porque el crecimiento anual de la economía no ha alcanzado las previsiones de la administración Biden-Harris. El Departamento de Comercio informó de que el Producto Interior Bruto aumentó un 2,8% en el tercer trimestre del año, un 0,2% menos de lo previsto. Por cierto, don Luis, el Departamento del Tesoro está planeando solicitar un préstamo de titularidad privada valorado en 1,37 billones de dólares. Recordemos que en julio la deuda nacional de Estados Unidos superó por primera vez en la historia los 35 billones de dólares. Para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias, no olviden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Alejandro.